El aire acondicionado del Grand Palladium Luxury Suites zumbaba con indiferencia, un sonido que amplificaba el silencio humillante que se había apoderado del gran vestíbulo de mármol y cristal. Elena sintió cómo las paredes transparentes del edificio se cerraban sobre ella. A sus 35 años, y con una hija que mantener, no había nada más pesado que la caja de cartón que ahora apretaba contra su pecho. Dentro estaba su vida laboral de 5 años, su uniforme doblado, un par de guantes gastados y el sándwich de jamón y queso que no llegó a comer. Frente a ella la señorita Vega, la recepcionista de rostro impecable y voz de hielo. Terminó la transacción final. Su liquidación estará depositada mañana, señora. Sus credenciales han sido dadas de baja. Gracias por sus servicios. Elena asintió, incapaz de articular palabra. El nudo en su garganta le quemaba. Acababa de ser despedida por un recorte de personal que todos sabían era falso. La verdadera razón flotaba en el ambiente, como el perfume caro de las ejecutivas. Era demasiado invisible, demasiado común para un lugar que vendía exclusividad. Mientras se dirigía hacia la salida, pasando los relucientes torniquetes de seguridad que ya no la reconocerían, se detuvo. Justo al lado, un hombre mayor, de cabello blanco impoluto y un cardigan azul marino. Gesticulaba con frustración a un joven guardia. Era el señor Ricardo, el residente más antiguo y, según los rumores, el más excéntrico. Elena sabía que era sordo. Lo había aprendido en sus rutinas de limpieza, notando cómo solo respondía al contacto o a las luces encendidas y apagadas. El guardia, impaciente, solo atinaba a señalar el mostrador y repetir en voz alta: «Debe pasar por recepción, señor». «No lo entiendo». El señor Ricardo, con los ojos llenos de una mezcla de confusión y rabia silenciosa, golpeó su mano contra el mostrador. Era un grito sin voz, una súplica de entendimiento. A pesar de la urgencia de irse, a pesar del ardor de su despido, algo se rompió dentro de Elena. La empatía fue más fuerte que el dolor. Dejó su caja en el suelo. Se acercó al anciano. Se acercó al conflicto que ya no le correspondía. El guardia la miró con exasperación. «Señora, usted ya no trabaja aquí». Elena ignoró al guardia. Se paró frente al señor Ricardo. Se inclinó ligeramente para que sus ojos se encontraran y con la punta del dedo índice tocó suavemente el antebrazo del anciano. Él se giró, lentamente, con sus manos temblorosas y gestos sencillos que había memorizado. De sus breves interacciones, Elena le preguntó: «¿Qué necesita, señor Ricardo?» El guardia se llevó las manos a la cabeza. La recepcionista levantó la vista. Y entonces, la puerta de un ascensor privado, la que solo usaban los altos ejecutivos, se abrió. Desde las sombras de la cabina, con la mano aún en el botón de apertura, el CEO del Grand Palladium, un hombre joven y formidable llamado Alejandro Vélez, observó la escena. Sus ojos no estaban puestos en el anciano, ni en el guardia, sino fijos en la espalda de la mujer que acababan de despedir. El señor Ricardo, al ver la claridad y la paciencia en los ojos de Elena, comenzó a señalar desesperadamente un documento doblado en su bolsillo. Él no podía oír la explicación. Ella no podía oír su propia desesperación. Pero se estaban comunicando. En el silencio sepulcral del lobby, el CEO Alejandro Vélez, conocido por su fría e implacable eficiencia, no se movió. Su rostro, normalmente una máscara de negocios, era indescifrable. La conserje despedida, sin saberlo, acababa de iniciar la conversación más importante de su vida, justo cuando el hombre que podía cambiar su destino lo estaba presenciando todo. Espera, si esta historia ya te atrapó y te conmovió, imagina lo que vendrá. Haz clic en me gusta, deja un comentario con un y suscríbete a Rutas de la Vida para no perderte el próximo capítulo. Elena se arrodilló un poco más para estar a la altura del señor Ricardo. Tomó su mano arrugada y la colocó sobre el documento arrugado. Era la llave de su caja de seguridad, con un lenguaje de signos simplificado, el que usan las personas para entenderse sin palabras. Ella entendió. Había olvidado su medicina vital dentro de la caja y no podía explicarse al personal, que gritaba. El dilema de Elena era claro.
ayudarlo y arriesgarse a ser escoltada fuera del edificio por molestar, oírse y dejar al anciano en una angustia silenciosa. «Señor Ricardo, yo le ayudo», articuló Elena despacio, tocando sus propios labios, y luego señalando el ascensor, que llevaba a la zona residencial. Él le sonrió, un destello de gratitud que valía más que cualquier salario. Mientras lo guiaba hacia el ascensor, la recepcionista, la señorita Vega, carraspeó, incómoda bajo la mirada fija del CEO, que seguía en el otro ascensor. «Señora, por favor, el protocolo». Elena la interrumpió, su voz baja pero firme. «El protocolo no aplica a una emergencia, señorita Vega. Estoy asegurándome de que el señor Ricardo obtenga su medicación». Ella no era ya una empleada. No le debía obediencia. Solo le debía su humanidad. El contraste entre los personajes era brutal. Por un lado, la fría perfección del vestíbulo, donde la eficiencia se valoraba por encima de la empatía. Por el otro, Elena, con su gabardina sencilla y su caja de pertenencias, cuya única herramienta era la paciencia y la comprensión que había desarrollado al pasar horas, puliendo los rincones que otros ignoraban. El señor Ricardo solía dejar una nota de $5 en el suelo para ella cada Navidad, sabiendo que, aunque no podía hablar con ella, sus ojos siempre le decían buenos días con una sonrisa. Ella lo había notado, un gesto minúsculo de conexión en un mundo grande e indiferente. Mientras esperaban el ascensor, la voz del guardia resonó, esta vez dirigida a la señorita Vega. «Jefe Vélez todavía está ahí. ¿Qué hacemos?» La recepcionista se encogió de hombros con nerviosismo. «Déjalos. Él lo está viendo». «Que se vayan». Elena sintió un escalofrío en la espalda. El CEO la estaba observando. La misma persona que probablemente había firmado su despido por considerarla prescindible. El hombre que representaba toda la humillación y la injusticia de ese momento. En el reflejo pulido de las puertas del ascensor, Elena vio al CEO, Alejandro Vélez. Sus ojos eran una mezcla extraña de evaluación y algo más que no pudo descifrar. Parecía que no estaba viendo a una conserje, sino a una ecuación compleja que acababa de resolverse de manera inesperada. El señor Ricardo le apretó la mano, sacándola de su trance. El ascensor llegó y entraron. Justo antes de que las puertas se cerraran, el CEO salió de su ascensor y caminó lentamente hacia el mostrador principal. Elena estaba a punto de descubrir que la frialdad de los negocios a veces esconde la búsqueda desesperada de algo puramente humano. El ascensor se abrió en el piso residencial. Elena ayudó al señor Ricardo a abrir su caja de seguridad y a encontrar el pequeño frasco naranja de píldoras. Él tomó una con un suspiro de alivio y luego la abrazó. Un abrazo sincero. El abrazo de un abuelo a su nieta, un nudo de ternura. «Gracias, gracias, mi niña», le susurró el anciano con su voz áspera. Aunque ella no pudo oírlo, la vibración en su pecho fue suficiente. Al regresar al vestíbulo, la atmósfera había cambiado. El guardia y la recepcionista estaban tensos, de pie como estatuas, y el CEO Alejandro Vélez no estaba detrás de un mostrador ni en un ascensor. Estaba esperando en medio del lobby, justo al lado de la caja de cartón de Elena. «Señora», dijo Vélez, su voz profunda y resonante, atrayendo la atención de todos. Elena se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Estaba segura de que ahora la escoltarían fuera. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó de repente el señor Ricardo, usando un tono de familiaridad. El anciano, ahora tranquilo, se acercó al CEO y le dio una palmada cariñosa en el hombro. El rostro de Elena palideció, miró al anciano, luego al CEO y finalmente a la recepcionista, cuyo rostro se había vuelto de un blanco fantasmal. Vélez suspiró, cerrando los ojos por un instante. «Estaba por irme a una junta importante, papá. Pero lo pospondré». «Papá». La palabra resonó en el silencio, más fuerte que el zumbido del aire acondicionado. Elena se tambaleó. El señor Ricardo no era solo un residente excéntrico. Era el padre de Alejandro Vélez, el fundador de la cadena de hoteles, el hombre cuyo patrimonio ascendía a miles de millones. Alejandro Vélez miró a Elena. Su mirada ahora ya no de evaluación, sino de profundo dolor. «Mi padre quedó sordo hace 15 años, debido a una enfermedad autoinmune, y desde entonces se ha encerrado. Se comunica solo con su enfermera privada.
Él necesita entendimiento, no gritos. Se acercó a Elena y recogió la caja de cartón del suelo. ¡El recorte de personal! Sí, señora, continuó Vélez, sus palabras dirigidas a la recepcionista, la señorita Vega y al guardia que ahora se encogía. Habrá un recorte. Y comenzará con la gente que no pudo comunicarse con mi padre, la gente que lo hizo sentir invisible en su propia casa. La señorita Vega intentó protestar. Pero, señor, el protocolo es una herramienta, no una excusa para la indiferencia, espetó Vélez, sus ojos de acero. Vi toda la escena desde el ascensor. Vi la humillación de mi padre y la empatía de una mujer que acabábamos de despedir. Vélez puso la caja de Elena suavemente sobre el mostrador. Señora Elena, usted fue despedida por ser común, dijo. Se inclinó sobre el mostrador susurrando, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Hoy la estoy contratando de nuevo, no como conserje, sino como mi asistente, personal y coordinadora de relaciones humanas para la fundación de mi padre. Su trabajo será asegurarse de que en ninguno de mis 50 hoteles, nadie, absolutamente nadie, sea tratado con menos de la decencia que usted mostró hoy, en su peor momento. La tensión en el lobby era eléctrica. Elena sintió cómo las lágrimas quemaban sus ojos, no de tristeza, sino de la liberación del alivio y la justicia. Ella solo había buscado ayudar a un anciano, pero esa simple elección había desmantelado un imperio de indiferencia. Días después, Elena ya no usaba un uniforme de conserje. Sentada en su nueva oficina, con vistas a la ciudad, pensaba en el señor Ricardo, quien ahora era su compañero frecuente en el lobby, no buscando ayuda, sino simplemente conversando con ella en su lenguaje silencioso, de gestos y sonrisas. La lección fue clara para todos. La empresa, bajo la supervisión de Elena, comenzó una capacitación obligatoria en empatía, no en protocolo. La frialdad corporativa fue reemplazada por la calidez de la comprensión. El señor Ricardo encontró su voz en la conexión, y Alejandro Vélez, el CEO, encontró un alma que era un espejo de lo que el dinero no podía comprar. El verdadero valor de una persona no reside en su título, sino en la profundidad de su humanidad. Elena, al ser despojada de su identidad laboral, tuvo la libertad de ser simplemente una persona bondadosa. Y fue esa simple bondad, ese acto de detenerse en medio de la derrota, lo que la salvó. Ella no había buscado un ascenso, solo había buscado aliviar la angustia de un hombre. Pero el universo la recompensó por el coraje de su corazón. La historia de Elena se convirtió en una leyenda corporativa. El día que la conserje, con una caja de cartón bajo el brazo, le recordó al CEO que la única verdadera riqueza era la decencia. Y Elena, al mirar el horizonte de cristal desde su nueva oficina, entendió el mensaje final. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo.